Estamos en un nuevo episodio de La Runfla. Nos volvemos a reacomodar a nuestro formato original con políticos de trayectoria. En esta oportunidad tenemos a Jesús Rodríguez con nosotros. Fuerte aplauso. Bienvenido, Jesús. Un placer tenerte acá. Gracias por la invitación. Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo venís pasando tus días? Bueno, visto en perspectiva y en comparación, bastante bien. También es cierto que ahora estoy en una etapa de, llamémoslo, de retiro efectivo, porque no tengo ocupación profesional obligatoria todos los días, ni laboral, y eso me da más tiempo. Para decirlo más rápidamente, estoy jubilado. Claro. ¿Y cómo ocupás tu tiempo? Leo mucho. Tengo más tiempo para mi familia y mis afectos. Un par de veces por semana juego al tenis, ando en bicicleta. Trato de estar actualizado con la política y la realidad. Me encuentro con amigos. Discuto con amigos. Eso. Bueno, estás entretenido. Sí, por supuesto. ¿Te gusta más la vida de jubilado o la vida que tenías antes? No, comparado con mi último tramo de obligaciones laborales, estoy mucho más aliviado, sin el estrés de las obligaciones de todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, que era mi obligación hasta el año pasado. Sí, que vos eras titular de la GN. Sí. ¿Y cómo fue tu rol ahí? ¿Cuándo fuiste? Muchos años igual, ¿no? Tuve 4 años de presidente de la GNC y asumí 48 horas antes de la declaración de la pandemia. Así que tuve que hacerme cargo de toda la responsabilidad de reconvertir al modo online el trabajo de una institución que tiene 1.300 empleados y que tiene obligaciones constitucionales y que fue un esfuerzo enorme, pero me dio gratificaciones, por ejemplo, que pudimos trabajar y que hicimos más informes durante la pandemia que antes de la pandemia. Bueno, vos también ya eras auditor antes de la pandemia, Sí, ¿no? Sí, pero no tenía la responsabilidad de la presidencia. Claro, no, que es no otra cosa. Que es otra cosa. ¿Cómo ves hoy en día el panorama del país? Es decir, ¿fuiste a la marcha ayer? Sí, te vi. Sí, yo te por vi, supuesto. Bueno. Sí, estuve en la marcha, por supuesto. A ver. Hay una novedad en la Argentina que es de un presidente que al menos yo no esperaba y que constituyó una sorpresa. Y la verdad que, mirado bien, se trata de no haber visto lo que estaba pasando en la Argentina. Es decir, ¿decís que no viste un elefante en un pasillo? No sé si tanto, pero míralo así. En América Latina, Sí. en los últimos 4 años, Sí. hubo 16 elecciones presidenciales. De esas, 14 fueron ganadas por fuerzas políticas creadas después del año 2010. Con la excepción de Brasil y de Paraguay, todas las otras fuerzas políticas fueron irrupciones novedosas en el escenario político de cada uno de esos países. En Argentina, nosotros, los radicales que integrábamos Juntos por el Cambio, creímos que en el año 2021, cuando ganamos la elección, habíamos sido acompañados por los ciudadanos porque estaban compartiendo una propuesta de futuro. Es decir, vos sentías que el camino estaba ya allanado para la Rosada. Pensábamos que eso era lo que iba a pasar y no nos dimos cuenta que éramos acompañados con el voto mayoritario por haber sido el instrumento social de rechazo al orden de el populismo kirchnerista. Y entonces en el año 23
el instrumento para eso fue uno distinto. ¿Por qué sentís que fue uno distinto? Distinto porque el presidente Milei es otra cosa. No, pero quiero decir, ¿por qué sentís que la gente eligió otro método? A eso voy. Entonces, el error en el cual puede caer el gobierno del presidente Milei es creer que fue acompañado con el voto mayoritario por coincidencia con su propuesta política, de coincidencia con su ideario, de acompañamiento con sus propuestas. Y definitivamente no creo que haya sido ese el caso. Entonces, cuando uno mira así la cosa, la primera pregunta tiene que hacerse, bueno, eso que era, para algunos, entre los cuales me incluyo, equivocadamente, una inesperada sorpresa, sí. ¿Por qué se produjo? Bueno, para mí se produjo por una serie de razones. La primera, un contexto global del mundo, de un acoso o un asedio al orden democrático, donde hay una fatiga con la democracia y que eso se verifica en la desconfianza social en la democracia, en el orden institucional y político del Estado de Derecho. A eso hay que agregarle el desastre que fueron los 16 años, de 20 últimos, 16 años de populismo político y facilismo económico, del justicialismo que llevó adelante una serie de políticas públicas que uno podría llamar, siguiendo a un destacado cientista político venezolano, necrofilia ideológica, amor por ideas muertas, que produjo una situación de empeoramiento de la situación económica y social y que tuvo su paroxismo en la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque la pandemia afectó a todo el mundo y a todos los países, independientemente de su ubicación geográfica, de su grado de desarrollo relativo, de su régimen político, a todos. Sí. Pero no todos reaccionaron de la misma manera. Entonces, en el mundo, como resultado del aislamiento, cayó el nivel de actividad económica. Ahora, de acuerdo al Fondo Monetario, la caída de la actividad económica en el mundo fue de 3% promedio. En la Argentina, en el mismo año de 2020, cayó 10%. ¿Te hago una consulta? Sí. Vos hablás de 16 años de lo que sería... 4 peronistas, 4 gobiernos peronistas. ¿Por qué no incluís al gobierno Juntos por el Cambio ahí? Tipo, cambiemos en ese momento. Porque no tiene ese registro ideológico, esa matriz política. ¿Pero sentís que dentro de su matriz económica ha logrado cambios sustanciales? De hecho podemos hablar, pero déjame terminar el argumento. Okay. Entonces, te digo que hubo un reforzamiento de los rasgos negativos de la administración del justicialismo, populismo de Kirchner y de Alberto Fernández en la pandemia. Sí. No solo la Argentina multiplicó por 3 la caída de la actividad económica del promedio mundial, sino que también aumentó 3 veces más el aumento de la pobreza que los países de América Latina, de acuerdo a la CEPAL. Además de eso, tuvimos un cierre de escuelas del doble que los países de Europa y de América del Norte. Además de eso, la menor calidad institucional del ejercicio de la pandemia. Entonces tuvimos ahí un problema que no solo tuvo consecuencias económicas y sociales, sino también de actitudinales de los ciudadanos en relación al orden instituido, de cuestionamiento al orden democrático. Al orden democrático en este caso, pero al orden político de la sociedad. Y entonces, quien mejor expresó eso, ese desencanto, frustración, bronca, hastío, distancia, cuestionamiento integral, fue la propuesta de Milei. El concepto de casta. Ejemplificado en el concepto de casta. Entonces la pregunta que viene ahora, luego de
hacer esa caracterización del por qué, ilusamente por mí inesperados, pero había razones para ello, es responder bien a una pregunta bien formulada. ¿Por qué? Porque es común escuchar en conversaciones de amigos, familiares, políticos, no es lo mismo si al gobierno de Milei le va bien que si al gobierno de Milei le va mal. Y yo me gusta formular la pregunta de otra manera. Si las propuestas de Milei pueden hacer que la sociedad argentina mejore. Y yo francamente digo que a formulada esa pregunta de esa manera, la respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque hay en mi entendimiento una asociación positiva entre solidez institucional y crecimiento económico. Y aquí si hay algo que está claro, es el desprecio del orden del Estado de Derecho por parte de la administración. Es decir, para vos, un aumento de la calidad democrática inexorablemente mejora la situación económica. Absolutamente. ¿Tenés algún ejemplo? Sí, varios. Te lo pongo así. Hay 3 países de América Latina que son caracterizados como democracias plenas, en una categorización de todos los países, que son Uruguay, Chile y Costa Rica. Ok. Esos 3 países se distinguen por haber crecido y haber reducido la pobreza. Chile redujo la pobreza en los últimos 15 años, 20 años, 30 puntos porcentuales. Uruguay redujo la pobreza 17 puntos porcentuales. Costa Rica redujo la pobreza 11 puntos porcentuales. La Argentina es, con Venezuela, el único país de América Latina que aumentó la pobreza. Te voy a dar otro ejemplo. Una isla del Caribe. La mitad es el territorio haitiano, la otra mitad es la de República Dominicana. Haití es el país del mundo, de la región, que primero se independizó. Y al mismo tiempo es el país de la región que primero declaró la abolición de la esclavitud. Bueno, la debilidad institucional, la fragilidad de los haitianos hace que sea uno de los países más pobres del mundo. Entonces, para mí no hay duda acerca de eso. La solidez institucional es más importante que la dotación de recursos naturales para explicar la dinámica económica y social de un país. ¿Y para vos cómo se puede dar es decir, cuáles son, si pregunto? ¿Te puedo agregar algo más para justificar esto? Por supuesto. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque vale la pena la discusión. El modo de producción capitalista, el capitalismo. Sí. Está claro que es el modo de producción casi único en el mundo, salvo Corea y Cuba, y no sé si hay más. Muy bien. Ese modo de producción tiene un condimento íncito que es el riesgo. El capitalismo no tiene ningún problema con el riesgo, convive con él. Un capitalista lo pondera, lo valora, lo costea, sí, lo valoriza y toma decisiones. Pero está en su vocabulario el riesgo. Muy bien. Entonces, el riesgo no es problema. Lo que sí es un problema para el capitalismo es la incertidumbre. Por eso, el capitalismo puede funcionar en China, donde hay un régimen de partido único que prevé con 50 años de antelación qué es lo que va a pasar. Hay una certidumbre política clave. En la dictadura, en el momento de la dictadura, en Chile con Pinochet había capitalismo, tal que Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, dijo que eso era fascismo de mercado. Entonces nosotros tenemos ahora acá, en esta administración, una lógica que desprecia el orden institucional,
Y en un funcionamiento democrático de una sociedad no puede haber más que reglas compartidas y respeto a esas reglas para asegurar esa certidumbre. Y esta administración no la provee. Segunda razón por la cual este problema está presente y difícilmente pueda pensarse que va a tener resultados positivos. La idea del Estado. Y voy a darte un ejemplo de por qué la institucionalidad. En el anterior, Milei habla de que el cáncer de la Argentina es el artículo 14 bis de la Constitución. Sí. Vamos al tema del Estado. Milei habla de que es un topo para destruir el Estado. Para destruir el Estado, porque el Estado es una asociación criminal. Bueno, no hay ejemplo en el mundo de países a los cuales les haya ido razonablemente bien, en el cual no haya un Estado que funcione, que sea eficaz y transparente idealmente. Sí, o que exista mínimamente. Muy bien. Entonces, cuando vos tenés a alguien que piensa de esa manera, que... ¿Vos sentís que lo cree realmente? Bueno, yo creo que él se siente algo así como a mitad de camino entre ser un profeta y ser un influencer que recorre el mundo en su condición de primer presidente libertario de la historia de la humanidad. Y esa visión del mundo, hay que decirlo, en un mundo que tiene 6.000 millones de habitantes, que tiene 500 millones de kilómetros cuadrados de superficie, el planeta, sí, y que tiene el Homo sapiens varios millones de años de vida, sí. No hay un momento, no hay un día, no hay un ciudadano, no hay una persona, no hay un centímetro cuadrado de esa superficie gobernada por esas ideas. No. Como los trotskistas de la Cuarta Internacional. No existe tal caso. Bueno, no existe. Sí, por supuesto. Muy bien. Entonces, esa mirada, digo, de un mundo que no tiene punto de contacto con la realidad, de una idea que es de la destrucción del Estado. Bueno, vamos al tema del Estado. ¿Cuáles son los argumentos que hacen desde la administración en contra del Estado? Y que hace que algunos crean que ese argumento es válido. Si hay Estado, entonces hay corrupción, ¿no? Sí. Bueno, Lo que el Estado es el garante de la corrupción. Claro, entonces con ese criterio, cuanto más gasto público y más gobierno hay más corrupción. Sí, como una ecuación. Muy bien. Entonces explícame vos por qué Haití es el país que es, con pobreza y corrupción, y los escandinavos son los países que tienen menor corrupción y mejor estándar de vida. Bueno, está claro que ese argumento no va. No. ¿Okay? Bueno, es muy lineal. Bueno, pues entonces digo, ¿por qué entonces, más allá digamos, no es cierto? Y como no es cierto, entonces es un argumento que no se sostiene. Y como no se sostiene, no produce resultados. ¿Y por qué crees que la gente lo cree? ¿Porque resultados electorales tiene? No, por eso te lo dije, por las condiciones por las cuales vinimos, que era el clima de época y el desastre que fue la administración kirchnerista. Te hago una consulta. Sí. Vos me analizabas concretamente de que para vos, no sé en qué momento cambió, te sorprendió la situación y reflexionaste acerca de cuál era el rumbo político que iba a tener el país. ¿En qué momento, en el momento en el cual vos sentías que Juntos por el Cambio iba a ser la alternativa o inexorablemente se estaba preparando para ser el siguiente gobierno de la Argentina, ¿qué sentís que falló en ese discurso? Porque si bien vos me estás analizando de que la estructura de pensamiento de Milei es basada en diferentes falacias o la construcción de una utopía que no existe en ninguna parte del mundo o que ha fracasado históricamente, ¿por qué Juntos por el Cambio no terminó siendo una opción atractiva en el sentido de la construcción de un pensamiento muchísimo más rico, sincero y responsable en la Argentina? Yo tengo algunas hipótesis. La primera, creer que esa coalición que había competido... Además, perdón, te hago esta pregunta porque vos fuiste uno de los grandes impulsores de esa coalición. Sí, claro. Pues esa coalición que creyó que porque había competido en 4 oportunidades y ganado 3 elecciones, inevitablemente iba a ganar.
Segundo, porque había un programa político diseñado por las fuerzas que integraban la coalición, muy serio, muy responsable, muy profundo. ¿Ese programa lo tenían los dos candidatos? Es el problema. Ese programa era el programa de la coalición, que ninguno de los dos candidatos lo hizo propio. Es decir, no estaba dentro de su dialecto, de la forma de comunicar. Exactamente, de su argumentación, de su proposición. Uno estaba por... Te lo digo de mi edad. Nadie lee plataformas electorales. Bueno, pero no está... toda la discusión era si somos todo o no es nada, y la otra es necesitamos juntar el 70% del consenso. Sí. Pero el programa... No estaba. No fue asumido, internalizado por los candidatos de ninguna de las dos fórmulas que compitieron. ¿Vos qué fórmula apoyaste? Yo voté a Bullrich. ¿Vos votaste a Bullrich? Sí. ¿Por qué y por qué no a Larreta? Bueno, esperá, me hiciste cuántas preguntas. Déjame terminar la anterior. Pero yo te voy llevando. Esto es así. Entonces te digo, la ausencia de un programa compartido, sí, la asumido, estaba el programa, pero no fue asumido por los candidatos. El programa que le hicieron las fundaciones. Claro, fue un trabajo extraordinario. Yo tengo los suficientes años por haber participado de todas las campañas presidenciales del 83 para acá, que fueron 10. Sí. Te puedo asegurar que nunca hubo un programa tan estudiado, tan trabajado, tan sólido como ese. ¿Mejor que el del 83? Totalmente. Más elaborado, más... Es decir, estudiado. Claro. Fue más puntilloso, quisquilloso. Absolutamente, con equipos técnicos, con una profundidad y una densidad como nunca antes en la vida argentina. Entonces, uno. Segundo, el radicalismo no tuvo candidato a presidente. Gravísimo error. Mira si vos y yo hubiéramos sido candidatos en una fórmula, compitiendo en la PASO, sacábamos 2 puntos. Suficientes como para ser primeros la coalición Juntos por el Cambio en la PASO. Y no era lo mismo. ¿Te das cuenta? Tienes razón. ¿Vos decís que Jesús Rodríguez Ríos sacaba 2 puntos? Es suficiente. Bueno, suficiente. Sí, está bien. Y Ríos Jesús Rodríguez también, suficiente. Okay. Y éramos primero como coalición en la lista. Tercer error. Esa coalición no hizo nada, la dirección política de la coalición, de lo cual el radicalismo es parte, no hizo nada para tener una estrategia común y compartida en las 14 provincias que tuvieron elección antes de la PASO de presidencial. Es decir, ¿sentís que no hubo una política nacional, por así decirlo? Absolutamente. No hubo una conducción nacional. No fue como sucedió en otras oportunidades. Por ejemplo, se trabajó para tener listas comunes de diputados nacionales en todos los distritos. Así fue en el 15, así fue en el 17, así fue en el 19 y así fue en el 21. ¿Y para vos quién tiene la mayor responsabilidad? ¿La interna del PRO? La conducción oficial de la Unión Cívica Radical y la conducción oficial del PRO. ¿Para poner nombres y apellidos? No, la conducción, no quiero poner nombre y apellido, porque cuando le ponemos nombre creemos que resolvimos el problema, y precisamente ese es el problema, ponerle nombres. ¿Por qué decís que es? Porque la conducción es la responsabilidad. ¿Quién tiene el instrumento en ese momento? Bueno, los que eran directivos del partido. No quiero hacerlo porque no me parece que el presidente era Morales, el vicepresidente era Lustó. Sí, pero no lo digo en ese sentido, sino tipo, a ver, yo la mayor crítica que le hacía a Juntos por el Cambio era que el rol protagónico, la conducción, es decir, quien tenía el timón de ese movimiento político era el PRO. Entonces siento que si bien nosotros podíamos mantener ciertas definiciones o ciertos posicionamientos, por falta de tracción o de construcción de una identidad propia dentro del armado de esa coalición, el PRO inexorablemente era el que manejaba el juego. Bueno, depende, porque como te digo, si nosotros hubiéramos hecho campaña con el programa que habíamos prácticamente formulado o contribuido de manera decisiva, eso era el ADN radical que estaba puesto en ese tema, y encima no tuvimos candidato. Otro punto responsable es del presidente Macri, que con sus actitudes ambiguas y confusas en relación a la coalición y en relación a Milei, con quien contribuyó a dotarlo de legitimidad política, democrática, con sus ambiguas y confusas posiciones políticas.
Entonces, no, esos son los errores nuestros. El contexto global y regional que te señalé y la distancia social derivada de el fracaso, el peor gobierno de la historia, de la historia democrática, los 40 años, el de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. Déjame darte unos números porque son definitivos. Por primera vez en el siglo, inflación de 3 dígitos. Caída en el nivel de actividad económica, una riqueza por habitante. Al final, peor que la que hubo. ¿Cuál al inicio? Empobrecimiento de la Argentina, de los argentinos. Peor distribución del ingreso. Multiplicó por 4 la inflación que dejó Macri. Fue el gobierno desde Bernardino Rivadavia para acá que más endeudó a la Argentina. Ni hablemos de la ejemplaridad democrática, de las cosas que vimos con las conductas en la pandemia. Entonces, estaba todo dado para que la sociedad argentina mayoritariamente se tuviera tomada distancia. Milei, cuando uno mira el resultado en la primaria, en la PASO, sí, la PASO, los grandes aglomerados urbanos, sí, ahí se sobrepone su representación electoral con la del peronismo. Lo que vale para el AMBA, vale para Rosario, Córdoba, Mendoza, para los grandes aglomerados urbanos. Sí. Voto mayoritariamente joven, voto mayoritariamente varones, sí, voto mayoritariamente nivel económico y social medio y bajo. Ahí compite con el peronismo. Y no nos olvidemos tampoco de la ayuda material, simbólica, hasta candidatos del gobierno justicialista en la lista de Milei. Sí. Entonces, esas son las razones para mí que explican lo que no debía ser una sorpresa, y equivocadamente para muchos, o al menos para mí, fue una sorpresa. ¿Cuál fue tu reacción esa noche electoral cuando Milei salió primero en la primaria? Maldecir la mala gestión política de la coalición que integraba. ¿Llamaste a alguien y le dijiste esto? La verdad que no me acuerdo, pero sí conversé con mucha gente, por supuesto. ¿Conversaste con Macri alguna vez? No. Después escribí un documento en enero donde desarrollo estos temas de los cuales estamos hablando. Es decir, diste como tips del fracaso. Traté de razonar acerca de por qué pasó lo que pasó. ¿Te tardó mucho esa reflexión o ya la estabas viendo? Bueno, es decir, tuviste que en cierto punto tomar un tiempo de abstracción para decir, tomar distancia de la situación y decir, bueno... No, te digo, la publiqué en enero y el gobierno asumió en diciembre, así que mucha distancia no tuve. Al revés, te diría que fue más en caliente que con distancia. Te hago una consulta. Sí. Analizando ya, no sé si el futuro del radicalismo... Bueno, vos sos una persona... ¿En qué año te afiliaste al radicalismo? El año 72. El año 72. ¿Cuántos años tenías? 17, 18. ¿Estabas en el Pellegrini? Sí. Compartimos colegio, yo también fui. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, mira, pero yo me recibí en el 73. Y yo en el 2016. ¿Cuándo naciste vos? Yo nací en el 98. Bueno, claro. Vos eras diputado nacional, supongo. O eras... No eras secretario general del partido, sí, si no me equivoco. Hay material ahora que vamos a pasar. ¿Qué onda? ¿Cómo era el radicalismo en 1972? ¿Y por qué el radicalismo? ¿Tipo, venías de familia radical? No, para nada. Yo soy una rara avis en el radicalismo joven de ese tiempo. Mis viejos eran españoles, inmigrantes, que llegaron a Argentina en el año 48. ¿Eran republicanos? Sí, claro. Y llegaron escapando del hambre y del franquismo. Y no tenían un vínculo con el partido, ni mucho menos. Yo me hice radical en el colegio. Armamos una agrupación independiente. Fui delegado en el año 72
de mi curso, después de mi año, después de mi división, Sí. después de mi turno, Sí. y formé parte junto con otros 5 Sí. de la comisión del centro de estudiantes, donde había 2 por turno. Sí. Bueno, entonces ahí había, la verdad que era un muestrario de agrupaciones políticas marxistas. Y era la época en la cual se gritaba lucha, lucha sin cuartel por los muertos de Trelew, digamos. Claro. Entonces ser alguien que no reivindicara la lucha armada era Un raro. muy raro, muy raro. O te tiraban de viejo. Sí, o de boludo. Sí, bueno. Entonces, no... Es decir, vos ibas a esos debates diciendo, che, lo de la lucha armada eso es una locura. Bueno, no sé si lo dije, pero digamos, lo que quiero decirte que era, nosotros teníamos una idea, que no se podían, primero te dije una agrupación independiente, hasta Sí. que nos dimos cuenta que resolver los problemas del colegio con una agrupación independiente, si no se resolvían los problemas del país, no iba a camino. Claro. Entonces había que incorporarse a la política. En un momento de efervescencia máxima de la Sí, sí, sí. pero al mismo tiempo teníamos idea de que había que pensarlo en términos de los problemas de la Argentina. Entonces eso nos llevaba a un partido justicialista o al partido radical. Entonces, por ese cuestionamiento de la violencia como método de acción política, lo digo de esta manera ahora, en aquel momento era otra manera, solamente la atrocidad, el elitismo, el Claro. vanguardismo, Sí, sí, sí. Sí, sí. el nihilismo Claro. de la violencia política. Entonces nos afiliamos al radicalismo. Digo nos afiliamos porque 3 de nosotros del colegio, compañeros del colegio, nos afiliamos en la sección sexta de la ciudad de Buenos Aires, Comuna. ahora Comuna 6. Ok. Y ahí había un líder partidario que se llamaba Juan Trilla, que luego fue senador y Sí. fue presidente del partido, era presidente del partido en la capital. Para que veas lo raro que 3 personas que no eran conocidos, Sí. se afiliaran cuando se apareció la ficha nuestra en el Sí. se afiliaban en los comités en esa época, que Sí. había que firmar un libro, y etcétera. Era un acontecimiento, Bueno, un rito iniciático, poco menos. Ahora también es así. Bueno, pero había un libro, en qué época había libros. Ah, Había que la justicia electoral y había que firmar el libro. Ok. Y había un señor que certificaba, porque era de que en un determinado Una horario. escritura, un boleto de Claro, compraventa casi. un Bueno. determinado horario, el Sí. representante de la justicia electoral que certificaba que fulano era tal, que había con Es el decir, documento y se afilió. Vos con tus 2 compañeritos caen en un comité y hacen todo ese ritual. Bueno, cuando se enteró el líder político de Sí. la sección, Sí. nos invitó a tomar un café, como diciendo, ¿quiénes son estos tipos que se afilian al partido? Y yo no lo conozco, no son del barrio, no son Claro. hijos de... Son servicios, me dijo, claro. Bueno, y así empezamos. ¿Esto es antes de la coordinadora? Bueno, yo no sabía lo que era la coordinadora, yo me afilié al radicalismo, ¿Y después te sumás a la coordinadora? claro. ¿En qué año te sumás a la coordinadora? Bueno, a partir de ese momento empecé a tomar, después entramos a la facultad, nos incorporamos a la franja, ¿Era Franjo o era Maru? no era franja, era franja, tenía un par de años. Participamos perdimos la primera elección del año 73, ganamos la segunda del año 75, que le ganamos la elección a una lista integrada por el guevarismo y los montoneros, la juventud guevarista y los montoneros. Para que quedara claro de que ahí eran la versión Sí, sí, sí. guerrillera de Claro. la facultad. Cuando te digo 3, te digo, entre otros, que fui con un amigo, uno se llama Rosa Casabé y otro Gallego Vázquez, que fue presidente de la FUA. Sí. Y los 3 éramos del colegio. Bueno, así empezó mi vida política. ¿Y cómo viste los 70? Bueno, muy mal, porque... ¿Nunca te sentiste tentado por la lucha armada? No, para nada, para nada. Yo tengo compañeros de mi colegio, de mi división, desaparecidos. Así que no es algo que me resulte desconocido, distante. Lo tuviste muy presente. Absolutamente, claro.
Viste que siempre está la discusión, la famosa discusión de que, bueno, la franja no es que abrazó la lucha armada, pero sí había como una especie de organización de autodefensa, porque si te venían a buscar era... Bueno, había mecanismos de cuidado, pero no necesariamente digamos, todo el proceso. ¿Qué cosa durante la dictadura? La desaparición de Solari, Irigoyen y Amaya, sí, año 76. Sí. Luego el sepelio de Amaya, la salida de Solari, Irigoyen. ¿Vos estuviste en todos esos acontecimientos? No, yo estaba haciendo la colimba ese año 76. Ah, ¿no te salvaste de la colimba? No. Pero después, por ejemplo, la actividad por pintar paredes en el subte pidiendo la libertad de Solari, Irigoyen, lo tengo muy presente, digamos. Luego actividades concretas, pero todo era una cosa muy mantener, preservarse frente a la situación, digamos. Cuidarse. Es decir, era como, bueno, bajemos el periscopio y salvemos la mayor cantidad de gente posible. Así es, claro. ¿Y cómo terminaste en el 83 siendo... Vos sos el diputado más joven de la historia argentina? Es decir, no sé de la historia argentina. No, de la historia argentina no sé, pero de ese momento sí, eras sí, el... Sí. ¿Con cuántos años fuiste 28. diputado? Una locura. Bueno, más locura es que yo fui diputado por primera vez. Yo fui diputado en el año 83 y fue la primera vez que voté en mi vida. Claro. Digo, para mostrar la excepcional del momento político de la Argentina, de 50 años de andar a los golpes y a los tumbos. Bueno, yo en ese momento era presidente de la Juventud Radical de la capital, porque en el medio de todo eso está termina Malvinas. ¿Lo conoces a Alfonsín antes o después de Malvinas? No, antes. Después se hace el acto de la Federación de Box, sí, a menos de un mes de la terminación de Malvinas. Sí. Y después ahí empezó, bueno, a partir de ahí hay una etapa de reorganización de la Juventud Radical. Y así como el Gallego se encargó de la cuestión universitaria, yo me encargué de la cuestión barrial. El Gallego Vázquez, que hablábamos hace un minuto. Entonces el Gallego reorganizó el movimiento estudiantil de la ciudad, creó las organizaciones de la franja en todas las facultades de la UBA y reorganizó la UBA y consiguió la presidencia de la FUBA para un radical, Andrés Delich, 83. Claro. Sí. Y yo me dediqué a organizar la Juventud Radical en las 28, había en aquella época secciones. No 15 comunas, sino claro, 28 secciones electorales en toda la capital. Había un proceso en términos partidarios de un vértigo extraordinario, porque en 15 meses, pensá, de julio a agosto del año 82. Sí. Acto de la Federación de Box. Incertidumbre total, además, porque... A diciembre del 83, sí, 15 meses. Sí. Octubre del 83, 15 meses. Sí. Hubo que reorganizar el partido, eso quiere decir afiliar. Sí. Hubo que organizar elecciones internas para seleccionar autoridades. Hubo que seleccionar candidatos. Sí. Hubo que llevar adelante una campaña electoral. Sí. Hubo que ganar la elección. Sí. Y hubo que informar al gobierno. Imagínate lo que tiene que haber sido esa dinámica política donde cientos de miles y millones de argentinos se movilizaron abriendo la puerta a un momento completamente distinto de la Argentina. Una epopeya. ¿Y para vos ganaban la elección? Qué sé yo, la verdad que no te sé decir, no me acuerdo. ¿No te acordás? ¿No te acordás de esa noche? Sí, me acuerdo todo de esa noche, me acuerdo. Vos estabas en el palco incluso. Sí, claro. Yo hablé en el acto de la Federación, en el acto del 9 de julio. ¿Vos hablaste? ¿Y te imaginaste esa gente? No, jamás, y aparte... ¿No te temblaron las piernas hablar enfrente de tanta gente? Yo tuve... antes de hablar, alguien me dijo... subí, mirá y acostumbrate a mirar el escenario, sí, la escena, sí, el momento.
Y entonces yo hice eso, estuve un rato antes de que me tocara hablar, mirando para acostumbrarse a la situación. Y después identifiqué una cara que no sabía quién era, allá en algún lugar, Sí. y le hablé a él. Claro, para no dejarme... Era ubicate, del Obelisco Y cuadras. hasta Juan de Garay. La Constitución. Exactamente. Mareas, cuando dicen un océano, marea de gente, efectivamente. Nunca viste más tanta gente, ¿no? Nunca, jamás en mi vida. Y no creo que haya un acto. ¿Y tenés testimonio gráfico de eso? No, no tengo nada. ¿Nunca ni un videíto? No Pero tengo. ¿Y no pediste alguna vez? Che, ¿tienen el discurso que di en el Obelisco? Vos sabés que alguna vez pedí, pero no está disponible el mío, no está. No. Porque te juro, yo no sabía que vos habías hablado. Es decir, me estoy enterando acá. ¿Y cómo te hablaste? ¿En carácter de presidente de Juventud Radical o porque eras candidato a diputado Las nacional? dos cosas. ¿Vos encabezabas la lista en Buenos Aires? No. Yo era diputado número 7, ¿Quién encabezaba en Buenos Aires? Liborio Pupilo. Ah. Terminaste en el Congreso. Años difíciles. Hay una escena muy buena tuya. No sé si buena. Cuando vos apareces en Campo de Mayo, en pleno levantamiento cara pintada. Sí, pero eso pasaron muchas cosas para que de ahí saltaste 4 años. No, pero lo que te quiero decir, Sí, como para llegar a ese momento, sí. levantamiento de las leyes de impunidad, apertura de los casos. Primero que nada, la justicia militar no avanzaba con el tema de los casos que se habían denunciado en el Nunca Más y en el informe de la CONADEP, concretamente. Después de eso viene el juicio a las juntas, toda la actividad de Estracera y todo ese bullicio, la famosa consolidación de la primavera democrática, porque después en el 85 el gobierno arrasa las elecciones. Y llegamos a Semana Santa del 87. A mí lo que me llama mucho la atención del alfonsinismo, obviamente que es una etapa que todos los radicales lo reivindicamos, tipo, yo tengo el RA, es primero que nada la consolidación de un partido policlasista, capaz no tendiente a las masas, sino que sea absolutamente abierto a la construcción de un ideal, pero no concretamente desde el pueblo trabajador, desde las masas populares, sino más un partido de las clases medias en ese momento, porque puedo analizar o lo puedo avisorar, y de repente ser un partido enorme que tenía una fuerte convicción y por sobre todas las cosas una gran convicción de ser un partido de poder, de gestión. Y me llama muchísimo la atención cómo la marea se lo terminó llevando en esa Semana Santa de 1987. Para vos, la decisión que tomó el presidente en ese momento, y después obviamente con las leyes de obediencia final y punta de vida, en ese momento, es decir, con la información que tenían en ese momento, ¿fue la mejor decisión? ¿O sentís que las cosas pudieron haber salido de otra forma? Es difícil responder a la pregunta haciendo de cuenta que no pasó y no sé y no conozco. Es decir, vos estuviste ahí, claro, por eso lo te que digo. pasó después, digamos, Claro. La reflexión es hoy y la respuesta es hoy. Jesús Rodríguez en ese momento. Sí. Bueno, mira, yo trabajé como todos para que la movilización fuera un éxito. Jueves de Semana Santa, 4 de la mañana, yo estaba en mi casa. Sí. Me llama Marcelo Turin y me dice, hay que ir a la casa de gobierno, hay un levantamiento militar. Fíjate, fui a la casa de gobierno, así que... ¿Pero te lo esperabas días antes? ¿O fue una sorpresa? Yo no tenía esa información, había... Supongo que desde bueno, las esferas, pensá digo. lo siguiente, en el año 86 hubo un atentado contra Alfonsín, Sí, en una unidad militar, sí. donde en una alcantarilla pusieron no sé cuántos kilos de trotil. Sí, no, y no explotó de milagro, Bueno, creo que lo habían fue encontrado. descubierto antes. Sí, Digo, para que tengamos una idea de la situación. sí. Así que así empezó Semana Santa para mí. Inmediatamente después de tomar conocimiento, pusimos en marcha un operativo de poner en conocimiento de la sociedad lo que estaba sucediendo. Claro.
empezó la movilización, la convocatoria a Plaza de Mayo, la concurrencia del presidente a la Cámara de Diputados, Asamblea Legislativa, la firma de los dirigentes políticos y de los partidos y los sectores sociales de defensa de la democracia. El día domingo, Alfonsín en la Plaza de Mayo y anuncia que se va para Campo de Mayo. Para Campo de Mayo. Yo me subí en un auto manejado por Harold Lasky. Y entonces fuimos a Campo de Mayo. Claro, agarraron acceso y se fueron para allá. Pues, llegamos a la puerta donde en la ruta 8 y no nos dejaban pasar. Y había gente agrupada, sí, reunida, movilización, etcétera. Y luego caminé, porque no podíamos pasar con el auto, no sé, 500 metros, ponele, hasta la entrada de la escuela de infantería, que era donde estaba acantonado Rico. Y en una puerta, la entrada tenía una valla como esas de los campos. Sí, como una barricada. Sí. De madera, madera, una puerta de 2 hojas de madera que se abría. Sí. Tras esa puerta, a 5 metros, había personal militar con la cara pintada, armado hasta los dientes, cargado con fusiles FAL y con granadas. Sí. Y la gente afuera empujando para dar vuelta a esa madera, abrir la puerta. Y ahí aparece creo que un testimonio televisivo de vos, tipo, diciéndole a la gente, tipo... No, pero eso es afuera, en la puerta que te... En la primera parte de lo que te... Esa es la primera parte. Lo que te estoy contando ahora es una cosa infinitamente peor, porque si esa presión funcionaba y abrían la puerta... A los tiros. Claro, era una matanza, una masacre, que imposible saber cómo terminaba. Y nosotros de este lado, del lado de adentro, entre la puerta y la gente empujando y los soldados y los oficiales con la granada y los fusiles y la cara pintada, evitando que esa puerta se diera. Sí. Cuando te digo eso, estaba ahí gente de distintos partidos políticos, que vos, estaban, Harold Lasky y no me acuerdo quién más, Antonio Cafiero, y no sé quién es más. Y de milagro, porque si eso no se paraba, era un desastre. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Para decirte que la decisión de Alfonsín de no hay sangre en la Argentina es lo que explica esa situación. Lo que explica la corrección, lo apropiado, lo acertado de una decisión que evitó un derramamiento de sangre que hubiera sido tremendo para la Argentina. Y salvar un bien mayor. El bien mayor de la democracia, sin duda, sin duda. ¿Vos en ese momento lo entendiste así o te enojaste con Alfonsín? Mira, inmediatamente después, antes de eso se había votado la ley de punto final. ¿Vos qué votaste? Por supuesto que sí. Y obediencia y vida también. La ley de punto final. Mira la ley de punto final. La simplificación y manipulación de la información la llama ley de olvido, la ley de no sé cómo se... Bueno, tenía una connotación negativa. Exactamente. ¿Qué decía? Aceleramiento de las causas. Nada más. Aceleramiento de las causas. Para terminar con esa situación de tensión máxima política de una sociedad que tenía por delante problemas complejísimos, entre otros, atender las derivaciones de la represión ilegal y el terrorismo de Estado. Bueno, la justicia, salvo la Cámara de la Capital Federal, todos habían mirado para el costado. Sí. Y entonces creo que en 15 días, por el asunto de la aceleración de las causas, o en 30 días, porque establecía 60 días,
y levantó la feria de ese enero del 87 y se procesó a 300 oficiales de la Fuerza Armada. Entonces me importa para el registro histórico cómo fue ese proceso de el abordaje del problema de la represión ilegal y el terrorismo de Estado del gobierno democrático. Primera cuestión. Los famosos 3 niveles de responsabilidad. Conceptualmente, antes de eso. Los 3 niveles de responsabilidad fue dicho por Alfonsín en un acto en la cancha de Ferro, septiembre del 83. Pero, ¿cómo se conformó? Primero con los 2 decretos, 157 y 158, por el cual se le instruía a la Procuración iniciar causas penales a un conjunto de personas máximo responsables de las guerrillas. Sí. Y otro decreto por el cual el presidente ordenaba en su condición de comandante en jefe, sí, el juicio a las 3 juntas militares. Sí. Esos fueron los 2 decretos. Sí. A los pocos días, 3 días después de asumir, el 13 de diciembre. A los pocos días, 3-4 días más tarde, el decreto de creación de la CONADEP. Sí. Se invita al Congreso a integrar esa comisión. El justicialismo rechaza esa integración. Ley de derogación de la amnistía. Sí. La simplificación de la realidad dice autoamnistía. Peor. Sí. La ley esa, en su artículo 1, era amnistía para todos los delitos cometidos del 25 de mayo del año 73, aún hecho con razones políticas, sí, y a la represión derivada de ello. Okay. O sea, se amnistiaba a los guerrilleros, a los que pusieron la bomba en el departamento de policía, o a las agrupaciones armadas, Montoneros, SERP, sí, y a la represión, a los responsables de los que podían ser imputados por delitos en ejercicio de la represión. Claro, desde la Operación Independencia en adelante. Esto es una barbaridad. Una barbaridad. Se derogó esa norma. Sí. Y al mismo tiempo se modificó el Código de Justicia Militar, por el cual se instalaba la obligatoriedad de la instancia civil. De la instancia civil, para garantizar el derecho al juez natural, pero al mismo tiempo evitar que hubiera dilaciones o renuencia o silencio en el juzgamiento. Y así es que se llegó al juicio. Sí. No sé por qué estamos acá. No, igual hablamos de todo. No, tipo, para nada. ¿Te puedo hacer una consulta que me quedó ahí medio impregnada? Sí. ¿Qué onda Jaroslavski como persona? Porque siempre suelen hablar de que era un tipo mal hablado o un poco de un carácter muy tajante. Jaroslavski era un dirigente político, un militante político, 7 días a la semana, 24 horas por día, 365 días al año. Es decir, vivía para eso. Nunca había nadie fumar tanto como él. ¿Cuánto fumaba por día? No tengo idea, pero te diría... por lo Siempre menos, lo veía fumar. Sí, 2-3 atados de cigarrillo por lo menos. Una barbaridad. En aquel momento no estaba como ahora las restricciones para fumar en lugares cerrados, se fumaban en el recinto. Y entonces cada tanto tenían que ir a limpiar el cenicerito que hay en la banca del Congreso porque desbordaba eso. Una persona capaz de conducir grupos diversos y complejos. Sí. ¿Era diverso y complejo el bloque radical en ese momento? Sí, por supuesto. Para empezar, la diversidad geográfica te condiciona. Sí, obvio. Luego los distintos orígenes partidarios, sensibilidades partidarias. Tipo línea Córdoba. Claro. Luego la variedad etaria, de jóvenes a gente con mucha... Sí. Pero con un rasgo distintivo fundamental. ¿Sabe cuál es? La disciplina partidaria. Y que eso es una conversación que viene a cuento de lo que está pasando hoy en la Argentina. Bueno, exactamente. Por eso justo quería entrar con eso. Mirá lo que te voy a decir. Nosotros teníamos de compañero de bloque a un diputado de la provincia de Santiago del Estero. Sí.
¿Nombre? Díaz. No me acuerdo el nombre, era el Mudo Díaz. ¿Porque no hablaba en el recinto? No, era conocido como el Mudo Díaz. Ok. Un grandísimo, bellísima persona. Ok. Hijo desaparecido. Ok. Ley de punto final. El tipo en el bloque, y todo el mundo sabía su condición. Dijo, hizo una presentación y dijo, pido autorización para abstenerme. A Jaroslavski. Al bloque. Tipo como diciendo, someto a votación mi abstención. ¿Y todos qué hicieron? Por supuesto, lo aceptamos. En un momento del tipo una consideración política y pidió autorización para hacerlo. ¿Y Jaroslavski qué le dijo? Pero el bloque lo decidió. Sí, pero Jaroslavski no levantó la mano en esa reunión y dijo, che, mirá, me parece que deberíamos estar todos por supuesto juntos. que aceptó. Pero lo que quiero decirte es que la regla de la mayoría, el respeto a la decisión colectiva, para un partido es una asociación voluntaria. Sí. Entonces vos tenés que aceptar la regla de juego. Si estás ahí, hay un contrato básico. Muy bien. Entonces yo cuando veo las divisiones en el bloque, no estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace 3, 4 años atrás. Bueno, cuando se partió, suponete. Casi. Ay, no me gusta el que eligen de presidente del bloque, armo otro bloque. Es una vergüenza. En mi interpretación, una vergüenza. Inaceptable. ¿Qué te parece Rodrigo Loredo como presidente del bloque? Si lo eligieron los diputados, estoy de acuerdo. Mira lo que te digo. ¿Y pero para Jesús Rodríguez? Bueno, es difícil opinar de eso, ¿sabes por qué? Porque... Primero, ¿lo conoces? ¿Alguna vez hablaste con él? Lo que quiero saber por qué es difícil hablar, porque yo formé parte, como te dije, de bloques políticos y de una cámara que tenía otro tipo de... ¿De códigos? Otro tipo de modos de hacer política. Para darme una ejemplificación con el presente, para entender mejor. Y bueno, por ejemplo, hoy yo veo a muchos diputados que están preocupados por el minuto de TikTok. Entonces, la intervención en el recinto está pensada en el minuto de TikTok. Ok. Bueno, eso cuando yo era diputado no existía TikTok, ¿no? Pero había... Tampoco estabas preocupado por el tape que iba a salir en la tele. Entonces, ese tipo de actitud es muy diferente. Ok. ¿Y sentís que tiene liderazgo pero un poco de otra suficiente? manera? No podría yo ser, me sentiría muy, yo con mi historia y con lo que conocí, con lo que viví, si hoy me dijeran, como me dijeron, si no pensaba en ser legislador, no. Si vos mañana te dicen sos candidato a diputado nacional, ¿aceptás? No. Es decir, no te interesa. No, porque no es que no me interesa, porque dicho así parece como que te da lo mismo. Como que desprecio una situación. Pero sentís que tu tiempo pasó. Primero, yo me siento un renovador, sin duda, pero al mismo tiempo renovable. ¿Ok? Ok, bueno. De hecho, yo dejé el Congreso en el año 2003. No hace mucho tiempo. Bueno, 22 años. Bueno, pero... No hace mucho tiempo, 22 años. Pero no hace mucho tiempo en el sentido... y nunca se me ocurrió volver... Pichetto estaba en el 2003, para darte una idea. Y nunca se me ocurrió volver a ser candidato. Nunca. Suficiente, me parece. Y que... ¿Sentís que De Loredo tiene que dar un paso al costado? ¿O tiene que mantener... o no sé, reacomodar su rumbo, repensar su rol, o sentís que la crisis que está teniendo la conducción del bloque es algo inherente a su persona? Bueno, a mí va a empezar de nuevo. El fenómeno inesperado, de Milei, falsamente inesperado o equivocadamente inesperado, sorpresivo de Milei, podemos decirlo eso ahora. De shock. Produjo un impacto en toda la fuerza política y es posible que reformule el funcionamiento del sistema político. Sí. Incluso de su propia fuerza.
cuántos de sus legisladores nacionales dejaron de serlo y cuántos de sus legisladores provinciales dejaron de reportarle. Ni hablar de los ministros que se fueron, sí, o los funcionarios que se fueron, sí, etcétera. En el PRO, lo mismo, Bullrich está... Sí, sí, pero tienen un problemita más serio, diría que no. No sé si tienen un problema. ¿Y nosotros por qué no podríamos tenerlo? Nosotros radicales, razonablemente deberíamos tenerlo. Sí. Entonces, ¿cómo son la...? Mira, Tulio Alperín Dongui decía que el radicalismo es una fe cívica y una organización. El problema que tenemos es que no todos reconocen la imperiosa necesidad de respetar las reglas elementales de una asociación voluntaria que es un partido político. Entonces hay que recuperar esa lógica de la institucionalidad del partido. Como que no de lo mismo. Que no de lo mismo y que las tomas de decisiones son colectivas. Entonces la segunda cosa que hace falta es que ninguno se crea más importante que los 130 y pico años de historia del radicalismo. ¿Vos sentís que hay mucha gente que se siente más importante que el radicalismo? Como decís, che, es un sello de goma que no vale la pena seguirlo. No, de creerse que su biografía... es más importante que... Exactamente, y de esos hay muchos. ¿No querés dar nombres y apellidos? Por supuesto que no. Ok. Entonces, la humildad de ser parte de un todo. Sí. La anteposición de la fe cívica frente a el individualismo. La unión hace la fuerza. Digamos, empecemos de nuevo. Un sistema democrático tiene a los partidos políticos como su consustancial. Los partidos políticos son consustanciales con el sistema democrático. Sí. Es imposible imaginar partidos políticos sin democracia y democracia sin partidos políticos. Y los partidos políticos son la mediación entre la demanda de la sociedad y el Estado. Sí. Muy bien. Entonces vos tenés que pensar siempre, cómo hacer para que, si querés calidad democrática, entre otras cosas, porque tiene que ver con los resultados económicos y sociales, cómo mejorás el funcionamiento de los partidos. Y si vos tenés una cultura de facción, sí, y pensás en el sector antes que en los intereses del partido, y no valorás debidamente el funcionamiento institucional del partido, y tenés una alta de consideración de vos mismo, en lugar de tu responsabilidad de conducción, estamos en problema. ¿Y para vos qué hay que hacer con esa gente? Primero, una reflexión política, que se den cuenta de esto. ¿Y si no reflexionan lo suficiente? Y eso se hace en la institucionalidad, no es un ejercicio de uno con su terapeuta. No, pero bueno... La necesidad del funcionamiento institucional. La famosa convención, todo lo que tiene que pasar. Pero es decir, vos estás a favor por ejemplo, diría, de que se expulsen en un futuro si no corrigen su rumbo. No, yo creo que, por ejemplo, que hace falta hacer todos los esfuerzos necesarios para que se atienda la diversidad del radicalismo. Ok. De todo tipo, matices, sensibilidades distintas, orígenes diversos, representación en circunstancias políticas distintas. Sí. Entonces yo sería más proclive a pensar en reformular o calibrar el rumbo a partir de una discusión donde estén los gobernadores, los bloques legislativos, las autoridades partidarias. Te voy a poner un poco contra el ring porque me parece muy importante. Te lo pongo, déjame un ejemplo. En el año 2015, sí, cuando la convención de Gualeguaychú, sí, posiciones enfrentadas, sí, y se tomó una decisión. Sí. Y todos los que estaban a favor de una y de otra posición la respetaron. Sí, yo me quedé, por ejemplo. Bueno. Y no estaba a favor de esa... Y eso es un partido político. Bueno. Entonces ahora, ¿qué es esto de que, no, porque no me estoy de acuerdo, hago otra cosa? ¿Qué es esto? ¿Te hago una consulta? Sí. Poniéndote en el ring, viste que hay como dos grandes visiones al respecto de esto. Como que hay gente que... podría decirlo el oficialismo del Comité Nacional, que está como orientando una cierta política, de decir, bueno, que la convención actúe en consecuencia y se
pasen todos los canales institucionales para la expulsión de estos muchachos o sanción o qué sé yo. Y hay otra visión, por ahí, por así decirla, yo nunca escuché a otra persona llamarla de otra forma, pero Federico Storani le dice al grupo Malbec, que tiene como una visión como diciendo, no, bueno, no hay que echar a nadie, hay que entender que el radicalismo nunca vota solamente una sola cosa, sino que cada uno también tiene una cierta libertad de acción dentro del bloque. Parece ser que hay un acuerdo de caballeros en ese sentido. Y bueno, son como las dos grandes posiciones en este sentido, como que hay un radicalismo que piensa de cierta forma y otro radicalismo que no, que capaz es muchísimo más proclive a negociar con el gobierno. Vos, sobre este tema en particular, ¿tomás alguna posición más cercana a alguna de estas dos cosas o preferís en cierto punto construir una alternativa por otro lado? Por supuesto, yo creo que tiene que haber una discusión colectiva de 5 gobernadores y 2 vicegobernadores, porque la ausencia de esa visión colectiva del radicalismo hace que no haya habitualidad de reunión de los 5 gobernadores y los 2 vicegobernadores que tiene el radicalismo, en Entre Ríos y en Chubut. ¿Vos estarías con los gobernadores? Son 7 provincias de 24. En el año 87 teníamos 2. ¿Queda claro la diferencia? O sea, lo que significa esa dimensión institucional del radicalismo. Gobernadores, más bloques legislativos, más autoridades partidarias. Pero no quiero rehuir tu pregunta. Estoy tratando de argumentar acerca de... Gracias por no rehuirlo. No es que no tenés nada que agradecer, corresponde que lo haga. Entonces yo digo, tenés eso. Sí. Y de ahí tiene que salir la formulación política de futuro. ¿En relación a qué? En relación a que hay una vacancia de representación política en Argentina. Que tiene que ver con representar los valores de la libertad y la igualdad que nos distinguen desde el principio de la historia de nuestro partido. Que tiene que ver con esa fe cívica de la cual hablaba el Perindongui. Que tiene que ver con Alem, que decía que no puede haber buenas finanzas públicas si no hay buena política. Y eso tiene que ver con el establecimiento de una acción política de futuro para adelante. Eso, la conducción del radicalismo no lo imagina como necesidad, no cree. Y voy a responder tu pregunta. La decisión tomada en relación a suspensión preventiva de la afiliación no está amparada en los estatutos radicales, porque la Carta Orgánica Partidaria establece que la competencia originaria para juzgar la conducta de los legisladores nacionales es la Convención, es el Tribunal de Ética y la Convención Nacional. Por fuera de lo que puede ser un análisis jurídico normativo. Yo jamás hubiera votado como votaron esos 5 diputados. Perfecto. Jamás. Genial. Jamás. Listo. Dejamos en claro. Vamos a pasar un tape que lo vas a ver por esta pantallita y con esto vamos a ir cerrando esta entrevista. ¿La pasaste bien? ¿La estás pasando bien? Fantástico. Perfecto. Vamos a pasar algo que es un material que encontró la producción que me parece una joya. Te quiero... Con nosotros, qué placer. Hola Jesús, ¿cómo estás? Año 95. Amigo. Me voy a sentar porque te confieso, qué sé yo, que es la primera vez que me siento para esta parte del programa, porque no es fácil estar en la cama con un Jesús. Bienvenido, ¿eh? Gracias. Qué bien ¿Cómo se te estás? ve, muy bien, Bárbara. Ahora me voy a poner cómoda. ¿Te querés poner cómodo? No, estamos bien así. ¿También? Acá hace un poco de calor, Los me saco el zapatos, saco después. está bien, bueno, bárbaro, lo que quieras sacarte. Acá se trata de que estés cómodo. Hay tanta gente con nosotros, acostada desde la camita, disfrutando. Así que ellos están en la cama como quieren. Y vos como quieras, cuando tengas ganas de sacarte los zapatitos, lo que quieras, te pones y te sacás. Bueno, muy bien, Jesús. Decime, ¿por qué te pusieron Jesús? Vos decís por si yo me peleé con mi vieja cuando supe que me llamaba Jesús. No, es un nombre maravilloso, pero ¿por qué? Debido a que un abuelo mío se llamaba Jesús y tengo ese familia solo de origen nombre. español, obviamente, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Yo soy el primer argentino de mi familia, incluso mi hermano no me digas. es español. Y vos sabés que el único nombre que tengo es Jesús.
No me porque diga. mi vieja quería que me llamaran Jesús. Entonces, para que no hubiera duda, tengo un solo nombre. Bárbaro. Viste que el nombre influye en las personas. Yo creo que no es lo mismo llamarse Soledad que llamarse Reina. Yo tenía, por ejemplo, un amigo que le habían puesto Chico y eso le generó unos problemas sexuales impresionantes. ¿Y en qué influyó, por ejemplo, en tu vida llamarte Jesús? ¿Desde la perspectiva de la relación sexual o como? Claro, desde una connotación así, de cierto touch erótico. No, mira, algunas veces pensé cuántos años iba a vivir. Si me iba a pasar como... 33. Pero zafé, digamos. Hoy por los 36 sí, todavía estamos aquí. 36 años tenés. Sí, soy un chico. Sos un bebé, vamos a decir un pendex. Puber. Muy joven. Sí, sí. Pero A pesar de la melena. Sí, y ministro de Economía, ha sido... Bueno, esa forma parte de mi biografía que no trato de recordarme. Bueno, después te voy a preguntar sobre eso. Decime, Bueno. a vos, si tuvieras un seudónimo, ¿te dirían Chico o Grande, pa? Exuberante, me diría. Exuberante, pa, qué bueno. Escúchame, ¿es cierto de lo que se dice de los peladitos o es un mito? ¿Cómo terminaste en la cama con Moria? Y no sé cómo era tu relación sentimental en ese momento, pero creo que si no era el Pato Galmarini eras vos, Jesús, ¿eh? No. No sé, ¿sabés la primera reacción que tengo si lo volvería a hacer? Y la respuesta es no. Bien, me alegro. A mí me dio vergüenza ajena cuando lo vi. ¿Estabas en pareja? Sí. ¿Tu mujer te dijo algo al respecto? No, porque era un programa Era un programa muy común, digamos, muy visto. Era, Es decir, había que pasar sí o sí para estar en En medio un de la punto, agenda. claro. ¿Y vos te dio mucha vergüenza en ese momento? en ese momento creo que no, pero ahora sí. Bueno, qué bueno. Bueno, terminamos la entrevista, pero antes de terminarla, te damos esto que es nuestro sponsor, Finca Los Gigantes. Es nuestro primer... porque siempre le tengo que buscar a la cámara, ahí. Finca Los Gigantes, que es nuestro sponsor, Reserva 2022. Te lo damos para que lo disfrutes. Muchas gracias. Que bueno, es un regalito por la invitación y te agradecemos un montón que te hayas dado un hueco en la agenda para venir, para estar, para dar testimonio. Y la verdad que esta charla que hemos tenido me pareció muy enriquecedora y muy reflexiva. Así que te agradezco un montón. Gracias a vos y gracias a los amigos de la Runfla.